A lo largo de la historia, las guerras fueron la manera más eficaz de resolver sus conflictos entre dos o más grupos humanos relativamente masivos, empleando todo tipo de estrategias y tecnologías con el fin de imponerse de una manera violenta sobre el adversario, causándole la muerte y el rendimiento. La guerra es la forma de conflicto social y político más grave que puede haber entre dos o más comunidades humanas. En este video veremos algunas de las guerras más devastadoras que se produjeron a lo largo de la historia, donde las pérdidas humanas se contaron por millones. También llamada Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico librado entre los años 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, respaldado por China y la Unión Soviética. De 20 años de duración, esta guerra tuvo un gran costo humano. Se calcularon aproximadamente de 4 a 5 millones de muertes. La guerra se debió a que los Estados Unidos interrumpiera los intentos de la reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todo el sector político intervinieran, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Esto movilizó un levantamiento popular del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada por Vietnam del Norte para intentar reunificar el país bajo un gobierno comunista. Además de las trágicas e irreparables consecuencias que dejan todas las guerras, como millones de ciudadanos muertos, desplazados o refugiados, la guerra de Vietnam causó daños severos a las infraestructuras del país y a su vegetación debido al uso de armas químicas. Estados Unidos sufrió una de sus peores derrotas. Esto fue un golpe muy severo a la imagen militar y política del país. La guerra terminó el 30 de abril de 1975 con la rendición del sur vietnamita, y un año más tarde se reunificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. También conocida como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado internacional que abarcó prácticamente a todos los países europeos y varias naciones del Oriente Medio, como Asia, África y también América. Durante 4 años de guerra a gran magnitud, desde 1914 hasta 1918. Los países que disputaron esta guerra se organizaron en dos alianzas opuestas, llamadas la Triple Alianza y la Triple Entente, en los que se encontraban los imperios más grandes de esa época y todas las potencias militares e industriales de ese momento. Casi 70 millones de soldados se enfrentaron, provenientes de las naciones europeas y de las colonias africanas y asiáticas. Por primera vez se emplearon una gran variedad de tecnología, desde bombarderos aéreos, ametralladoras, gas venenoso y los primeros tanques de guerra. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo y que permitió el ascenso de nuevas potencias. Las consecuencias de esta guerra fueron realmente terroríficas. Dejó más de 10 millones de soldados fallecidos, 20 millones de heridos y más de 7 millones de desaparecidos. El final de la Primera Guerra Mundial lo supuso la rendición de Alemania con la firma del Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Las condiciones de dicho tratado encenderían la mecha de descontento que provocaría la Segunda Guerra Mundial 2 décadas después. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló durante los años de 1939
hasta 1945, que involucró a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época. Se le considera la guerra más dramática de la historia, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales, la cantidad de armamento empleado y las desgarradoras consecuencias sobre la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en 3 escenarios distintos: el continente europeo, asiático y africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como los países involucrados, voluntariamente o a la fuerza, en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y la población civil. En el transcurso de esta guerra se desarrollaron eventos sumamente terroríficos para la población civil, como las muertes masivas en campos de exterminio y la utilización por primera vez de armas nucleares de destrucción masiva sobre la población. La bomba atómica fue una de las armas utilizadas en esta guerra, que fue fabricada por los Estados Unidos y lanzada en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto del año de 1945. Estados Unidos y Japón llevaban 4 años de conflicto de la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Durante el enfrentamiento entre estos dos países, el presidente de los Estados Unidos mandó un ultimátum contra los japoneses, que exigía la rendición incondicional e inmediata. De lo contrario, los esperaba una destrucción rápida y absoluta. Dicho mensaje no mencionaba el uso de estas armas nucleares, la cual los Estados Unidos ya las tenían lista como parte de su arsenal armamentístico y que era parte de una estrategia para zanjar el conflicto. Llegó el día en que sería detonada la primera bomba atómica. La ciudad elegida fue Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó su primera arma nuclear, la cual dejó más de 80.000 personas fallecidas al instante y dejando cientos de miles de heridos producto de la radiación, la cual fueron falleciendo al pasar los días. 3 días después, los japoneses, que aún no presentaban su rendición, fue detonada una segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, dejando 40.000 personas fallecidas. Tras la detonación de estas 2 bombas nucleares sobre estas 2 ciudades, Japón anunció su rendición, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Las causas principales de la Segunda Guerra fueron los términos del Tratado de Versalles, la cual las condiciones fueron sumamente opresivas, que impedía a la nación devastada por la Primera Guerra no volver a tener un ejército, y la imposición de una deuda impagable con los países victoriosos. Las consecuencias fueron atroces, la devastación casi total de Europa. Las muertes fueron entre 60 a 70 millones de personas, entre militares y civiles. Sin duda, esta fue una de las guerras más crueles que sufrió la humanidad.